Bien, abran sus Biblias por favor en Daniel capítulo 1 y vamos a estar leyendo del capítulo 1, vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Amén. Si usted ya tiene su texto ahí ubicado, diga amén. Muy bien. Dice la palabra: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Quién vino? Nabucodonosor. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Qué hizo? La sitió. O sea, la sitió fue que la invadió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, habla a nuestros corazones, Señor. Por favor, oh Rey, que tu palabra sea, bendito santo, Señor, puesta por obra en nosotros. Que no salgamos de este lugar como estamos, Señor, sino que los principios y las verdades, Padre, se hagan manifiestos en cada familia y en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, después de haber leído esta porción de la palabra, Daniel capítulo 1, vemos cómo se trata esta porción de la palabra de una vida de lealtad, de una vida de fidelidad. ¿Y sabe de dónde provenía esa lealtad y de esa fidelidad? Provenía, escuche, del conocimiento que tenía Daniel de la ley de su Dios. Daniel tenía pleno conocimiento de la ley del Dios de sus padres. A Daniel desde pequeño se le enseñó quién era el Dios de sus padres. Daniel estaba dispuesto, escucha, a llevar una vida sin concesiones, a llevar una vida de lealtad y fidelidad a los principios. Nadie ilustra mejor en la palabra tales principios como el libro de Daniel y la vida de Daniel. Mis amados, déjenme por favor en este corto tiempo hacer un paseo, o mejor un desarrollar panorámico de esta porción de la Biblia, y vamos por algunos de los versículos que hay en este capítulo, para que ojalá quede esta enseñanza grabada como con tinta indeleble, y podamos llevar una vida sin concesiones, y podamos llevar una vida plena en lealtad y fidelidad a la palabra. Supongo que han escuchado decir muchas veces que todo hombre tiene su precio. Supongo que han escuchado una frase como: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Cuando las llamadas convicciones y cuando los llamados estándares morales
que son de algún beneficio, por momentos se dejan a un lado por el ofrecimiento que el mundo hace. Estoy seguro que esta es una verdad en el mundo, pero no debe ser una verdad en la vida del creyente. El cuánto tienes, cuánto vales, o el cuando tienes principios morales, pero esos principios morales llegan hasta cuando te ofrecen algo diferente. Eso puede ser para el mundo, pero para nosotros no. Los principios morales y la ley de Dios tienen que prevalecer a pesar y de las circunstancias. Lo que debe ser verdad en nosotros es que no tenemos un precio que nos haga ceder a lo que nosotros conocemos que es verdad. O bien seguramente ceder a lo que nosotros creemos que es una norma, que es un principio divino. Mire, para continuar, déjeme por favor darle el significado de lealtad. Lealtad significa actitud de quien no engaña, traiciona o abandona a quien le ha beneficiado. Tremendo. ¿Sabe de dónde lo tomé esto? Lo tomé del Google, de la prima Wikipedia. Lealtad es un rasgo de uno que se mantiene en sus convicciones y es firme. Lealtad significa afecto, apego y gratitud que muestran a sus dueños algunos animales. Diccionario de la Lengua Española. Lealtad, cualidad de quien cumple las reglas del honor y lo hace con fidelidad. O sea que una cosa es lealtad y otra es fidelidad. Y sabe que encontré en este diccionario CITE, que llaman CITE, dice virtud que escasea en nuestros tiempos. Qué tremendo. Sentimiento, dice, respeto a los suyos propios, respeto y sentimiento por aquellos de quienes aprendimos. Fidelidad. Encontrado dentro de los sinónimos también encontré sustantivo femenino. Fidelidad significa dignidad y apego. El antónimo o lo opuesto a ello es traición o ilegalidad. Fidelidad, me encontré este término, explica por sí sola y con exactitud el cumplimiento de la responsabilidad contraída con que se observa y se lleva a cabo la ley de vida diseñada por el soberano. Por eso me llama la atención cuando en el pacto matrimonial se dice que si tú manifiestas ser fiel y manifiestas ser leal. Leal significa mantener apego por ese pacto. Y fidelidad significa llevar a cabo con responsabilidad ese pacto. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Muy bien? Sigamos. Y dice, lealtad. Añade a esta idea la del afecto personal con que se cumple la responsabilidad contraída. Por ello se sugiere juramento de fidelidad y de lealtad. Lealtad, fidelidad, igual a firmeza radical, convicción. Lo contrario es desleal e infiel. Desleal e infiel, uno que negocia, que hace concesiones para ir en contra de la fidelidad y de la lealtad. Seguido a ello, mis amados hermanos, y espero lo hayamos entendido, cuando uno empieza a desarrollar lealtad y fidelidad, se encuentra a través de los tiempos como muchos hombres inclusive dieron su vida, pasaron por situaciones supremamente adversas con tal de no hacer concesiones y mantenerse leales y fieles a los principios y a la palabra. A Martín Lutero, cuando fue citado ante la Dieta de Worms, le demandaron que se retractara de lo que había hecho o lo matarían. Y él prefirió perder su vida. Él no quiso retractarse de lo que creía. Y así lo hicieron otros más cuando fueron a la hoguera, donde fueron quemados vivos. Sus ejecutores, sus malvados ejecutores les demandaban que negaran al Señor Jesucristo. Y ellos rechazaron tal propuesta. Así que fueron consumidos por las llamas del fuego de las hogueras. No se retractaron de los principios. Fueron fieles y leales.
Recuerdo, se los mencioné ahora en la clase, haber leído de un hombre en Corea del Norte. Se los dije en nuestra clase hoy a las 9 de la mañana. A este hombre le dijeron: pastor, pero usted se va para Corea del Norte y va a predicar allá, va a arriesgar su vida. Dijo: no importa, yo voy por el nombre de Cristo. Y Él es quien me prepara y me capacita. Y no voy a negociar, ni voy a poner en tela de juicio mi lealtad y mi fidelidad con respecto a la palabra. Estableció una iglesia allí secretamente. Se regresa al Japón porque tenía que desarrollar él otras actividades y deja a su hijo a cargo de la iglesia y de la misión en Corea del Norte. Pasados unos meses, el pastor recibe una caja a su casa. En la caja contenía la cabeza de su hijo y las manos de su hijo. Él abre la caja, ve la cabeza de su hijo y las manos de su hijo y dice: Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Sabe que, claro, seguramente lloró porque era su hijo, pero él enalteció y glorificó el nombre del Señor por una sola razón? Escuche. Esto que estaba viendo en la cabeza de su hijo y las manos de su hijo le decían una sola cosa que muy en el fondo de su corazón le hacía sentir gozo: su hijo no había hecho concesiones con la verdad. Su hijo no había negociado la lealtad ni la fidelidad. Por eso él glorificaba el nombre del Señor. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Le hacía gozoso a este pastor: mi hijo no negoció, mi hijo no hizo concesiones, mi hijo se mantuvo fiel, mi hijo se mantuvo leal. Y escuche lo siguiente, dice la palabra, escuche, que en ese año tercero del reinado de Joacim, es tomado cautivo el pueblo de Jerusalén, el pueblo judío, y escogen de entre ellos a unos jóvenes, muchachos de quien hubiese tacha alguna, hermosos, de buen parecer. ¿Para qué? Para moldearlos a la forma y a los hábitos y a las costumbres caldeas. O sea, hoy el mundo está pendiente de jovencitos, jóvenes, escúchenme, el mundo está pendiente de ustedes, a ver a cuáles de ustedes recluta para volverlos como el mundo. A ver si ustedes se dejan reclutar el ateísmo, el comunismo, las drogas, el alcoholismo, la prostitución, el lesbianismo. El mundo está pendiente de eso. No nos descuidemos, por el amor de Dios. Les hago una recomendación a ustedes, padres: no negocien la lealtad y la fidelidad para con su Dios, para con Elohim, para con nuestro Shaddai. No negocien, no hagan concesiones, mis amados. Escuchen, no vayan en contra de la lealtad y la fidelidad. Sean fieles y leales, padres. Sean fieles y leales, esposos. Sean fieles y leales, esposas. Manténganse firmes. Esto se les dijo a un país vecino nuestro hace 25 años. Se les dijo: oiga, pastores, no negocien con este gobierno de turno. Pastores, no negocien, iglesias, no negocien con este gobierno de turno. Este gobierno de turno los quiere matar, los quiere deshacer. Un hombre de Dios fue y le advirtió a esta nación, pero lo sacaron los mismos pastores, a empellones lo sacaron de esta nación. Se aliaron con el presidente de turno. El presidente de turno les dijo a las iglesias: de lo que el Estado tenga, les va a dar mercados, les va a dar víveres, les va a proveer de dinero, incluso de instalaciones. Y así fue. Este presidente cumplió y se los trajo a todos, y sacaron las iglesias a esta gente de sus trabajos, de sus empleos, y la iglesia predicaba un evangelio light, un evangelio diluido. ¿Y saben por qué? Porque el Estado le proveía todo a los miembros de la iglesia. Pasa el gobierno de este presidente y llega otro. Y este que llega, la orden fue: cierren las iglesias. Hoy están siendo perseguidos. Hoy no hay iglesias, porque los pastores se tomaron fotos con el presidente de turno.
Hicieron concesiones con el presidente de turno. Le creyeron a su ideal comunista de que todo era para ayudar, de que no se esforzara el pueblo. Aún se infiltraron en la iglesia. Y cuando llegó el tiempo, este nuevo presidente de esta nación dijo: se cierran las iglesias, aquí mando yo. Cuando se dieron cuenta los pastores, ya no había gente en las iglesias. Ya no había gente en las iglesias. Ya las iglesias, escuche, habían sido infiltradas. Ya las iglesias, escuche, se habían quedado sin adeptos. ¿Por qué? Porque los adeptos de la iglesia habían pasado al partido oficial del régimen de turno. Y hoy hay un pastor, me envían a mí un video donde me dice: pastores, hoy me presento delante de ustedes y les advierto lo que nos pasó en nuestra nación, pero también pido perdón a Dios por haber sido negligente, apático y pusilánime, por haberme aliado con la política y el gobierno de turno. Negociaron su fidelidad, negociaron su lealtad, hicieron concesiones. ¿Sabe que ese va a ser el principio del anticristo? Va a reunirlos a todos en un movimiento ecuménico, y al final ese movimiento ecuménico es el que va a ser aplastado y destruido. ¿Y sabe que eso ya entró a la iglesia cristiana? Me impacta, hermano. Lo veíamos con mi esposa. Cómo hay un hombre que dice que es adorador y ya tiene, escuche, en sus, ¿cómo se llama? En su iglesia, bueno, en su congregación, ya se canta con regocijo el Despacito cristiano. Ya se canta con regocijo canciones de Marc Anthony, ya canciones de Sin Bandera. Y se hacen unos shows tremendamente espectaculares a lo Michael Jackson. Thriller cristiano. Qué cosa tan tenaz, hermano. Se sometieron y se están sometiendo al rey de este mundo. Y están llevando a la gente cautiva al rey de este mundo. No puede ser, hermano, que alguien tenga que valerse del Chapulín Colorado o de Superman, que dice que para atraer a los jóvenes, para que conozcan del evangelio. Imagínense, hermano, que este hombre del que les hablo, que dice ser adorador cristiano, creo que me reservo el nombre, a veces lo digo, pero escuche, ¿cómo les parece que hace? Es una iglesia grandísima. Y empieza a cantar con toda la iglesia un himno que es una representación de un himno para homosexuales, para lesbianas, o sea, para el movimiento gay. The Village People. A ver, me miran así, bueno, está bien, no conocen Village People. Village People es un movimiento del año, un grupo del año 60, 70, todos declarados homosexuales. Y les voy a enviar el video, se los voy a enviar, para que vean toda la iglesia cantando esos himnos de un hombre que dice cristiano, adorador. ¿Sabe por qué ocurre eso? Negoció, es desleal, este es un desleal. Cuando hay muchos, mis amados, que han pagado un precio inmenso por sostenerse firmes y no violar sus principios, sin importar cuál sea el precio. Cuando tú lees grandes biografías de mártires cristianos, te das cuenta, hermano, del precio que pagaron para que a nuestras manos llegara la Biblia, para que a nuestras manos llegara la Biblia en español. No negociaron, hermano. No hicieron concesiones, se mantuvieron firmes, fueron fieles y leales. Pero qué triste saber que cuando por alguna u otra circunstancia conocemos de aquellos que se venden. Esto es conceder, hermano. Esto es ceder, esto es hacer concesiones, esto es conceder, esto es no ser leal, no ser fiel. La gente dice que cree en la Biblia, pero se queda en las iglesias donde no se enseña Biblia. La gente dice tener
convicciones acerca de algún pecado, pero sus convicciones acerca de ese pecado y de cómo se castiga el pecado, esa convicción llega hasta cuando sus hijos pecan, hasta cuando sus nietos pecan. Se los explico. Cuando uno ve a otro que peca, cuando hay alguien que peca, dice al infierno, hermano, porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Somos muy valientes para expresarlo de esta manera hacia otros, pero cuando se trata de un hijo nuestro, cuando se trata de un nieto nuestro, cuando se trata de un familiar nuestro, ahí sí hablamos de misericordia y de gracia a pesar de que éste peca. Eso es hacer concesiones, eso es ser desleal, eso es no mantener la lealtad, eso es no mantenerse firme. Los jóvenes, joven, si tienes algún medio electrónico, apágalo. Entonces, dicen ir a la iglesia, hermano, dicen vivir una vida de espiritualidad, de Biblia, de principios, pero su actuar es todo lo contrario. Su honestidad llega hasta cuando un poco de deshonestidad toca la puerta. Entonces, ¿qué es más sencillo? Te violas una ley de tránsito, te para el policía y cuando piensas que tienes que pagar el transporte de una grúa, unos parqueaderos, pagar una multa, cuando piensas en todo eso que tienes que pagar, entonces lo más sencillo es ofrecerle dinero al policía. Lo más sencillo entonces es un soborno, lo más sencillo entonces es sacar provecho, negociando la lealtad y la fidelidad, haciendo concesiones. Mis amados, es lo que estamos viviendo en nuestra nación. No sabemos lo que nuestro gobernador de turno hizo. Y la verdad, ¿sabe qué nos toca hacer en este tiempo? Orar para que Dios tenga misericordia, porque si éste no se arrepiente, a la verdad, los mismos infiernos irá a vivir. Porque otro presidente de otra nación le dijo: oiga, presidente, cállese la boca o le voy al brinco. Y nadie entendió. ¿Y sabes qué es que le voy al brinco? O te callas la boca o hablo de lo que negociaste en este proceso de paz. Me tiene sin cuidado que salga por el YouTube. No me lo borre, hermano. Por favor, no medite esto que estoy diciendo. Y si nosotros, la iglesia, no nos levantamos y despertamos y dejamos de dormir, iremos a vivir las mismas consecuencias de aquella nación. Si nosotros hacemos concesiones, si nosotros no somos claros, hermano, viviremos lo mismo. No hagan concesiones, no sean desleales, sean fieles, hermano, a sus principios. No se vendan por un bocado de pan, no se vendan por un mercado, no se vendan, hermano, no vendan sus principios, no sean desleales, sean sujetos. Daniel lo tenía claro. Daniel fue delante del rey y se enfrentó también a Aspenaz y le dijo: ¿sabe qué, Aspenaz? Yo de esa comida no como. ¿Y sabe por qué? Daniel tenía claro qué significaba lealtad y fidelidad. No negoció Daniel. Mis amados, la gente no dice lo que verdaderamente debe ser dicho de ellos. La gente no habla, no se expresa con sinceridad de lo que ellos son. Me explico. ¿Por qué niegas tu identidad de creyente, de cristiano? ¿Acaso a quién le temes? ¿A quién le debes? ¿A quién le temes? ¿A quién le debes? Adán hizo concesiones. Un repasito para que usted vea las consecuencias de concesiones y de no ser leal y de no ser fiel, hermano. Adán se hizo la concesión
de no cumplir con la ley del Señor, de no ser leal y de no ser fiel. Siguió a su esposa en el pecado y con esto se perdió el paraíso. Abraham hizo la concesión al no decir la verdad, mintió acerca de quién era Sara y casi pierde a su esposa. Sara se permitió hacer concesión, escuche, ser desleal a los principios, ser infiel a los principios, y se permitió hacer concesión ante la palabra de Dios, y mandó a Abraham que se allegara con Agar. ¿Sabe qué significa se allegara a Agar? Que tuviera relaciones sexuales con Agar. Le digo, como yo no puedo tener hijos, ve con la concubina, ten sexo con ella. Y saben, hasta el día de hoy, hermano, las consecuencias se ven, porque de esa unión se procreó a Ismael y con ellos se perdió la paz en el Medio Oriente, y así ha sido desde siempre. Esaú se dio la concesión, fue desleal, fue infiel y prefirió un plato de lentejas y perdió su primogenitura. A ver, don plato de lentejas, aquí hay más de uno que prefiere un plato de lentejas, hermano. No han madurado, no han formado carácter. Cualquier cosa los mueve. Cualquier cosa los desubica, los deprime, los lleva a la desesperación absoluta. Eso es negociar y ser desleal. Eso es ser infiel a los principios, porque la palabra dice: yo estaré contigo hasta el final de los tiempos, hasta el fin del mundo. Y cuando tú te deprimes, cuando tú entras en esos estados de desesperación, estás siendo un desleal, un infiel con los principios, estás pisoteando la sangre del Cordero. Desleal, infiel, cuando piensas primero en tu vientre antes que en el mismo Señor para adorarlo, alabarlo y bendecirlo. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de nuestro Adón. Mis hermanos, Aarón se permitió cierta concesión. El pueblo le dijo: haznos dioses. Y Aarón negoció, hizo concesión. Aarón fue desleal, fue infiel. ¿Y sabe por qué? Cedió ante la presión. ¿La presión de quién? De la gente. Jovencita, no ceda ante la presión. No ceda, jovencito, ante la presión. Por lo que más quiera, no cedan. O tú tienes claro los principios, o tú tienes claro, escuche, cada jovencito tiene claro los principios del Dios Altísimo, o la universidad y este mundo pasarán por encima de ustedes como desbandada de búfalos, los descuartizarán, los dejarán hechos trizas, los dejarán despedazados, porque así es una universidad de estos tiempos, es como una jauría de lobos, y si no están firmes en los principios, los devoran. ¿Ustedes creen que no? Pues bueno, papás, como no me creen y ustedes creen que están chiquitos los niños y ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana, negociar los principios, ser desleales, hacer concesiones, pues vayan al centro comercial que está aquí a 10 minutos de esta iglesia. Y mire los jovencitos con short, medias de malla, maquillados, pintados y cartera, y besándose en todos. ¿Y sabe cómo se besan los jóvenes que van al centro comercial? Vaya, papá, vaya. Vayan. ¿Y sabe cómo se besan? Entre tres. Se besan entre tres, mientras se tocan sus genitales. Siga negociando, papá. Siga haciendo concesiones. Siga siendo infiel y desleal a los principios y a los preceptos. Las consecuencias se ven. Jóvenes, manténganse firmes, fieles como Daniel. Dijo: no, yo no me siento a esa mesa, yo no como de esa comida, ni bebo de ese vino. Manténganse firmes. Mujeres que están solitas en la iglesia, firmes en los principios, leales a los principios, fieles,
leales a los principios, no haga concesiones, no permita que su mente la haga una desleal, no permita que su corazón la haga una infiel, no permita hacerse concesiones, no deje que su corazón la engañe para que caiga en la más grande de las depresiones y se sienta lo peor. Mujeres, manténganse firmes en los principios. Varones, no ceda. Aun y aun cuando esta ramera se levante la falda e intente seducirlo como José, huye. ¿Y sabe por qué huyó José? Por ser leal, por ser fiel. No hizo concesión. Porque él sabía quién era su Dios. Sansón hizo concesión frente a una tentación. Sansón había hecho votos de nazareo. No iba a consumir vino. Sansón había hecho votos de nazareo. No se iba a rapar su cabello. No era que por rapar el cabello se perdiera como tal la fuerza. Es que si violaba los principios, el Espíritu del Señor ya no estaba en él. Y se lo quiero decir de esta manera: violas los principios, te brincan los preceptos, eres desleal e infiel, no te mantienes firmes, no esperes que la fuerza del Espíritu de nuestro Adón te sostenga. No, hermano, no voy a predicar un evangelio light, no. Y el que me está escribiendo, que me siga escribiendo. No tengo ningún problema. No como de lo que, no como ni le debo a nadie, ni como de lo que otro me da, ni vivo por lo que otro me da. Siga escribiendo, amenace, haga lo que quiera. Yo vivo y dependo del Dios Altísimo, del Eterno, del fiel y verdadero, y no hago concesiones, y me mantengo fiel y leal. Por eso estamos acá. Israel se hizo concesiones ante los mandamientos del Señor. Vivió en pecado. Cuando peleó con los filisteos, perdió el arca de Dios. Salomón comprometió sus convicciones, se casó con mujeres extranjeras, perdió el reino entero. Acab cedió y se casó con Jezabel y perdió su trono. Israel cedió ante la ley de Dios y entró en pecado e idolatría y perdió la tierra prometida. Pero también tenemos, si ustedes lo recuerdan, quienes no cedieron ni sucumbieron ante concesiones, que se mantuvieron fieles y leales, porque conocían la ley de su Dios. ¿Sabe? Cuando tú conoces la ley de tu Dios, te mantienes fiel. Cuando tú conoces la ley del Adón, del Adonai, del Shaddai, te mantienes fiel, porque la ley de Él es para bendición, la ley de Él es para vida eterna. Y vemos algunos que ustedes, espero recuerden, que no cedieron ni sucumbieron ante concesiones frente a principios morales. Por ejemplo, Moisés ante Faraón no cedió. No cedió Moisés. Sabía quién era su Dios. Aún David, si me permiten ustedes. Pablo también. Pero nadie escuche, para mí, que me perdonen los grandes exégetas, pero para mí no hay nadie con mejor ilustración de no ceder, de ser fiel, de ser leal, de no hacer concesiones como Daniel. Los que estudiamos Daniel nos dimos cuenta la clase de verdadero creyente que era Daniel. Amaba a su Dios. ¿Saben, jóvenes? Daniel llega cautivo de 14 o 15 años. ¿En qué año? Los estudiantes no vinieron. Excúseme, que los estudiantes bajen, mijo. Listo, sigamos. Daniel es cautivo. 14 o 15 años tenía Daniel. Joven, escuche. Imagínense que Daniel llega a Babilonia. A la Babilonia de hoy. Le describo la Babilonia de hoy. Joven, míreme acá. 14, 15 años.
Babilonia de hoy, FIFA 2016. Papas y gaseosa. No estudio, no trabajo. Perros calientes, hamburguesas y pizzas a la orden del día. Domicilio para que no te levantes, andes en babucha y chancletas con las babas escurriendo todo el tiempo. Le prometen, le muestran a Daniel como un tipo de vida fácil, sencillo, pero era solo con un fin. Un fin tenía todo eso: hacerlo cautivo, pero no cautivo como ser humano, sino hacer cautiva su alma, su mente, para que a su vez él pudiera influenciar en su pueblo y hacer a otros cautivos y convencerlos, porque el pueblo de ese tiempo era mucho. Y se acuerdan ustedes que en ese tiempo de Babilonia y en ese tiempo que gobernaba Nabucodonosor, el pueblo era demasiado. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Influenciar a los más inteligentes, a los más pilos, a los de más bonito parecer. Si lograban influenciarlos y cambiarlos, ellos a su vez podrían infiltrarse en el pueblo y también influenciarlos y cambiarlos. Eso es lo que está ocurriendo en la iglesia de hoy. Satanás está tomando a los más talentosos. O dígame ustedes si Jesús Adrián Romero no es un talentoso. Vamos a orar, amén, por él. Que el Señor incline su corazón. Porque muchos de chiquitos espirituales crecimos con sus preciosas adoraciones y alabanzas. Pero ¿cuántos saben que Satanás está detrás de los talentosos, de los de más bonito parecer, de los más seguramente angelicales y nobles? Porque no se aparta de este hombre su nobleza también. Qué dolor, mis amados. Mas sin embargo, siguiendo en nuestro texto, en Daniel 1, en nuestras Biblias, miremos lo que es una vida de lealtad, de fidelidad, una vida sin concesiones, sin negociaciones. Mis amados, déjenme antes darles una ilustración. Hay una planta que estuve mirando ayer para poder dar la ilustración. De aquellas cosas no apunté el nombre, pero es una planta que tú la siembras y la plantita tiene que echar raíz, y cuando llega a lo más profundo, hasta que se puede como atenazar a la roca, o sea, es bien profundo. Solamente hasta cuando se atenaza a la roca empieza a crecer hacia arriba. ¿Sí me hago entender? Y dura 2 años, escuche, creciendo hacia abajo, hasta que toca roca y ahí como que se incrusta. Y de ahí en adelante empieza a crecer hacia arriba y crece hasta 6, 7, 8 metros. ¿Qué la hace fuerte? Su altura, la raíz. ¿Y la raíz a dónde está agarrada? ¿A dónde? A la roca. Joven, crece hacia abajo. Echa raíz en la palabra. Aférrate a la roca que es Jesucristo. Y vas a llegar alto, muy alto. Y aun cuando llegues alto no caerás, porque estás asido a la roca. ¿Quién es la roca? La piedra angular, Jesucristo. Jóvenes y matrimonios, crezcan hacia abajo hasta que se anclen ¿a dónde? A la roca. Y podrán ver cómo su matrimonio va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y aun cuando esté muy alto no caerá, porque su matrimonio está anclado ¿a dónde? A la roca. Mujeres, ¿cuántas damitas solteras hay? A ver, levante la mano. ¿Ya se casó? ¿Ah, sí? No sabíamos y no recibimos la tarjeta ni nada. ¿Cuántas solteras hay? Levante la mano. ¿Te volviste a casar? ¿Tú? ¿Sí? ¿No? Levante la mano. Eso. Mujeres solitas, solteras. ¿Sí? Ya bajen la mano. Mujeres solteras, solitas. Escuchen lo siguiente.
crezcan hacia abajo, crezcan en vida espiritual. Permitan que sus emociones, sus sentimientos y sus pensamientos se anclen a la roca. Y cuando sus pensamientos, emociones, sentimientos, damitas solas, se anclen a la roca, ustedes van a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Jamás van a sentirse solas, menospreciadas y por debajeadas, porque hay uno que las sustenta. ¿Quién? La roca, Jesucristo, la piedra angular, el fiel y el verdadero. ¿Sí me hice entender? Pero si usted me dice amén es porque está creciendo hacia abajo, amén. Porque sus emociones, sentimientos y pensamientos están echando raíz ¿hacia dónde? Hacia la roca. Mis amados, poderosamente la atención. Porque cuando tú ves a Daniel, Daniel siempre vivió como entre la espada y la pared. A Daniel siempre se le amenazó o se le advirtió. Daniel vivía como en la orilla, por así decirlo. Daniel vivía como en olas o como en arena movediza. ¿Por qué? Por lo que se le ofrecía. Pero ¿sabe? Daniel había crecido hacia abajo y su corazón estaba anclado a la roca. Por eso Daniel no se dejó mover. Él siempre estuvo deseoso de no conceder ninguno de los absolutos de la ley del Señor. Y eso fue lo que le hizo mantenerse siempre firme, de tener confianza sin importar el tipo de tormenta, su cautividad o los esfuerzos que tenían o los esfuerzos que los caldeos hacían de manera insistente por lavar el cerebro y el corazón, intentándole ofrecer todo lo contrario a lo que la palabra y la ley de Dios decía, para que él hiciera concesiones y negociaciones y se mostrara como un desleal y como un infiel, y de esta manera poderle probar a su pueblo que ser infiel y que ser desleal sí valía la pena. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Si Daniel hubiera cedido, el pueblo hubiera pensado, ¿qué hubiera pensado el pueblo? Ser desleal e infiel vale la pena. Mire cómo está Daniel de bien. Ay, mire Daniel, ¿y usted qué diezma y ofrenda y mantiene vaciado? Ay, usted que no piensa sino llevarle la plata al pastor allá para que lo robe. Ay, usted que no piensa sino en... No, pues es que es así, ¿no? ¿No estoy diciendo algo raro? No, no estoy diciendo nada raro, hermanos, eso es normal. Algunos incluso en la misma iglesia que dicen cristiana, ay, usted que va allá, esos que son legalistas, esos que son pura letra, porque la letra mata. El menso el saturnino no sabe qué significa que la letra mata, no tiene ni idea, porque el ignorante no conoce la palabra, por eso erra. No, Daniel la tenía muy clara, hermano. Daniel sabía, Daniel tenía claro, como lo tenía claro Nabucodonosor. Nabucodonosor sabía que si entregaba, que si preparaba, que si entrenaba, que si capacitaba líderes de en medio del pueblo, el pueblo iba a ceder. Eso fue lo que ocurrió con la nación que les menciono. Cedieron, negociaron, fueron desleales, fueron infieles. ¿Y sabe qué son hoy? Cautivos. ¿Y sabe qué ocurre? Culpan a Dios. ¿Y qué culpa tiene Dios de que usted haya sido infiel, desleal? ¿Y qué culpa tiene Dios, escuche, de que usted haya hecho concesiones y negociaciones? Jovencita, escúcheme. ¿Qué culpa tiene Dios si negocias tu virginidad y quedas embarazada de un lagarto, de un chulo irresponsable? Ay, porque Dios permite que haya tantos embarazos no deseados. ¿No dice que Dios es paz y amor? Sí, Dios es paz y amor, pero la mensa es lujuriosa y le fascina frecuentar moteles y acostarse con diferentes cuerpos
cuerpo de bomberos, cuerpo de policía, cuerpo de la Cruz Roja. ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene Dios, hermano? ¿Ah? No, pues no estoy exagerando, ¿no? Conoce todos esos cuerpos. ¿Qué culpa tiene Dios? Ay, pastor, no es que Dios es peace and love. ¿Por qué permite tantos abortos? Porque la tembada de tanto conocer cuerpos, pues quedó embarazada. ¿Y qué culpa tiene el Señor? Ay, Señor, ay, pastor, explíqueme por qué los niños hoy se ven así como se ven. ¿Por qué los niños se ven hoy abandonados, tristes, tirados? No, muchos chinos es que han sido rebeldes en sus casas. Y cuando cumplen 14 años no se los aguanta ni el diablo, hermano. Entonces tienen que sacarlos de la casa. Se roban las cosas de la casa, son mentirosos, amantes de la vagancia. Pues un papá se cansa del vicio. Y entonces se vienen los homosexuales en contra nuestra, a decirnos a nosotros que los hijos que hay, que son ¿cómo se llama?, de familias heterosexuales, entonces nos dicen a nosotros que nosotros no somos los normales, porque somos los que sacamos los hijos para la casa y los abandonamos. Pero el atembado no sabe, escuche, que en la gran mayoría de los casos esos hijos están en la calle por irresponsables como ellos mismos, antimorales, depravados e inmorales sexuales, lujuriosos. ¿Me estoy haciendo entender? Es lo mismo. ¿Qué hay de diferente entre estos depravados y uno que es infiel y desleal a su esposa y deja a sus hijos tirados? Entonces, si el señor homosexual quiere hablar conmigo, yo le digo, pues mire mi casa y ya. A ver qué de antinatural tiene. Mientras que yo sí le puedo decir, vaya y mírese al espejo, bájese los pantalones y mire qué de antinatural tiene. Y verá que no tiene nada antinatural. Todo es como el Señor lo diseñó. Daniel no negoció. Así que cuando Daniel fue llevado en ese tiempo, alrededor del año 605, en el año tercero del rey del imperio muy bien, aventajados, discípulos aventajados. Me asustaron los sofonías. Miren lo que intentaron hacer primero. Miren lo primero que intentaron hacer. Escuchen. ¿Qué hicieron? Dice, les cambiaron el nombre, ¿sí? Versículo 7. Les cambiaron su nombre. A Daniel le pusieron ¿cómo? A Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. ¿Sí? Mire, me llama la atención dos cosas. Daniel y Misael son terminados en la partícula el, que significa pertenecen al Señor, pertenecen a Él. Tremendo, ¿no? Bien especial. Bien especial. ¿Y les cambiaron qué? El nombre. Y puso, versículo 9, Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo al jefe de los eunucos: Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los otros muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Escuche. ¿Sabe qué se logra identificar aquí en la palabra? A Daniel y a sus amigos les podían cambiar el nombre. A Daniel y a sus amigos los podían cambiar por fuera, pero no les iban a cambiar las convicciones que ellos llevaban por dentro. Cámbienos los que quiera. Si quiere peluquéme, déjeme la barba, cámbieme el nombre. Pero lo que llevo por dentro,
Lo que aprendí del Dios de mis padres, no lo negocio. Así que tráigame legumbres, hermano, porque yo esa comida no me la como. Póngame lo que quiera, jóvenes. Pongan lo que quieran. Que les ponga el mundo lo que quiera. Que el mundo les ponga pornografía. Que el mundo les ponga vagancia, ocio, pérdida de tiempo. Que el mundo les ponga tecnología. Lo que quiera el mundo. Escuchen. Lo que quiera que les ponga el mundo. Pero si ustedes se ciñen al Dios de sus padres, no van a hacer concesiones. Amén. Igual cada uno de nosotros, hermano. Mantengámonos fieles y leales. No hagan concesiones, sean fieles, sean leales. ¿A quién? A la palabra del Señor. Lo primero que hicieron sí fue cambiarle su identidad. Les dieron nombres caldeos. Eran nombres que pertenecían a dioses paganos. ¿Sí sabían? Muy bien. Pertenecían a dioses paganos, a deidades de los babilonios. La intención era cambiarles la identidad. Así que iniciaron en ese proceso cambiando sus nombres. Tú podrás, escuche, ir a vivir donde tú quieras. Póngale la nación que quiera. Vete para Rusia y aprenderás ruso, comerás ruso, vivirás como ruso, pensarás como ruso, pero eres colombiano. ¿Sí me hago entender? Pero eres colombiano. Por eso me preocupa a mí, o no me preocupa, no. Por eso me parece un chiste. Me parece un chiste cuando alguien viene y me dice, no, es que yo soy hebreo. O yo soy bueno, puede que traiga sus raíces o no sé qué, pero tiene costumbres hebreas, se rige a una liturgia hebrea. ¿Y por qué haces esto? No, yo soy hebreo. Le digo, pero hermano, ¿cuál hebreo con esa pinta chiquinquireño que tiene y me dice que hebreo? Eso es como el que me dice que ese hincha, perdóneme que mencione el fútbol, que es hincha acérrimo del Zenit de San Petersburgo. Y el man nació en sus patas al lado de Chivatá, por los lados de Toca. Yo digo, ¿qué sentido tiene este boyaco que es, boyacense, discúlpeme, hincha del Zenit de San Petersburgo y se hace matar por el Zenit de San Petersburgo? Hágase matar por el Deportivo Toca o el Deportivo Tapita, usted de allá, pero... Y así son algunos creyentes, ¿no? Aparentes. Ay, mi Biblia, Dios, mi Biblia, yo. Pero sus actos demuestran todo lo contrario. La segunda instancia, escuche, que querían cambiar de estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que ya se les había cambiado el nombre, eran sus creencias. Querían cambiar sus convicciones, sus valores. ¿Y sabe cuál era la estrategia? Era intentar ponerlos bajo educación caldea. Que aprendieran el lenguaje, que aprendieran las diferentes formas de expresión caldea. Por eso escogen muchachos, si tú ves el versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, para que se les enseñasen las letras y ¿sabe qué? La lengua de los caldeos. Todo esto para que estos jóvenes, Daniel y sus amigos, se adaptaran o se ajustaran a la nueva cultura. Cambiaron sus nombres, los pusieron a recibir todo un proceso de educación. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? ¿Se les parece o no? Diversidad de género, ¿sí? Y algunos sacan pecho que porque tienen al hijo en el Rochester, porque estudian con los primos Richelieu y los hermanos Rockefeller. Déjeme decirle, está infectado ese colegio que no tiene principios de la palabra. Entonces, ¿qué querían hacer? Que tuvieran la educación, cambio de nombre, un cambio de estilo de ¿qué? De vida. Y al estilo de vida, cuando el estilo de vida cambiara,
los ponían al frente de la comida y la bebida. Y no solo era comida y bebida, escuchen, sino que también todo lo que se necesitase para que ellos pudieran tener vida social. ¿Se les parece algo en las iglesias de hoy? Entonces invitan al grupo sin bandera. Como dirían los chinos de hace 15 años, ¿y qué banderas? Invitan a, ¿cómo se llama el reggaetón de moda? ¿Cómo es? De ahora. ¿Quién dijo? Alguien dijo. Hermanos, vayan identificando por quién orar, hermanos. Y sacan ahí que amar a Anthony, que vive la vida loca, es la cosa. Bueno, no sé, una buena así, pero ahí en el auditorio, en el púlpito. Y todos los jóvenes, ¡ah! Lo que sí no he visto, ¿sabes qué son? De verdad, todo es moderno, no he visto viejotecas en las iglesias. Pero y en esto invitan a los corraleros de Majagual y a Alfredo Gutiérrez y a Farruco el Furruco y me chupa el vampiro y todo esto. Esto no demoran. Están demorados en atraer a los grandes, a los mayores, ¿no? A los años dorados. ¿Cuántos mayores hay aquí grandecitos? Eso no demoran en ponerte ahí Pastor López y bueno, no mi hermano el Pastor Nelson, no, sino el otro. Pero no demoran en ponerles ahí no, debajo del higuerón. Se lo sabe, pastor. Se lo sabe, ¿no, pastor? Háganos uno, pastor. Queremos entretenimiento, le dijeron a Aarón. Queremos dioses. Haznos dioses. Y Aarón cedió. Aquí no. Les tengo un noticio. No. Por eso es que ustedes ven estos instrumentos, todo arrumado, polvo y tierra, hermano. Por una razón: no negocio, no hago concesiones, no le falto a la fidelidad ni a la lealtad de mi rey. Por eso está parado. Porque cuando alguien me dijo no, yo le hago, yo le toco, yo voy y canto, pero a mí déjeme con Muse, déjeme con Cyndi Lauper y déjeme con Whitney House y con Metallica y con, bueno, perdónenme, déjeme con Iron Maiden. Mi respuesta fue sencilla: déjelo en el tuyo, por favor, déjelo ahí, se larga. Sigamos. Eso fue lo que hizo Daniel con el supervisor. Dijo, ¿sabe qué? Hermano, mire, coja oficio, lárguese, tráigame más bien legumbres y agüita. Pero yo el vino del rey, no. Ni comida ¿sabe qué? Sepa usted, rey, no me voy a contaminar. Y escuche, suena paradójico porque el vino en el tiempo de Israel era normal, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no bebía vino? Porque ese vino y esa comida había sido consagrada a otros dioses. ¿Sí me hago entender? No era vino que fuese bien habido, no era comida bien habida, su origen había tenido origen en la idolatría. Porque entre otras, escuche, para el ignorante que siempre le dice a uno, pero Jesús convirtió el agua en vino, ¿acaso es que es pecado una qué? ¿Cómo es de las que se ve ahora, estas cervezas, cómo se llama? Ay, vayan identificando por quién orar, mis hermanos. Vayan identificando por quién orar. Escuche, ellos sí utilizaban el vino, pero ¿de qué manera era? Escuche. ¿Sabe para qué se utilizaba en el tiempo del pueblo de Israel la fermentación de la uva? Para purificar el agua.
Porque el agua de ese tiempo no era agua potable. Lo descubrieron por la mortandad que había. Entonces, descubrieron que al dejar fermentar la uva producía un efecto desinfectante en el agua. Y es verídico y es científico. Cuando la uva se fermenta, produce alcohol. El alcohol es ¿qué? Antiséptico. Entonces, ¿sí entienden por qué? No era para emborracharse, menso. ¿O quién tiene aquí cultura de vino? A ver, levante la mano el que sabe que es un Cabernet Sauvignon cosecha del 66. Si al caso sabe que es, como dicen algunos, afuera en la calle besarle el pico al águila. Pero, escuchen mis amados, hay algo muy interesante que estos jóvenes aceptaron en primera instancia y fue el cambio de nombre. Aceptaron lo segundo, o sea, la educación. Seguramente no hay alguna duda que